Muy buenas androides, hoy analizamos el Xiaomi Mi Max, la que yo creo que es la mejor alternativa para todos los que os gusta mucho el contenido multimedia y jugar a juegos de alto rendimiento y demás en una pantalla que sea bastante grande, así que vamos a analizarlo para ver si realmente los 249-250 euros que cuesta valen o no la pena. Dentro vídeo. Bueno, normalmente nos gusta empezar hablando del apartado del hardware, que es lo más interesante para nosotros, pero en este caso, teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo, vamos a empezar hablando del diseño. Aquí estamos delante de un teléfono que sería muy similar al Xiaomi Redmi Note 3, para los que lo conozcáis. De hecho, parece un calco, simplemente que es un poco más grande. Serían concretamente 173,1 milímetros de alto por 88,3 de ancho por 7,5 milímetros de grosor. El peso se quedaría en los 203 gramos, que puede parecer mucho, pero ya os digo que cuando lo tienes en la mano se siente muy ligero. Yo creo que es el similar a si un dispositivo pues a lo mejor tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, pues pesase pues a lo mejor 150, 152 gramos. En este caso, pues teniendo una pantalla como tiene de 6,4 pulgadas, yo creo que los 203 gramos se quedan bastante bien. Y en general es un dispositivo que sienta muy bien a la mano, construido completamente en metal, de chasis unibody. La pantalla sería 2,5D, pero sería bastante sutil, no sería demasiado brusco. Y luego, si revisamos un poco lo que nos encontramos, vamos a tener en el canto derecho controles de subir y bajar volumen y el botón de power. En el canto izquierdo, slot, que sería para dos tarjetas, una nano SIM y otra micro SIM, que además la nano SIM se podría intercambiar por una tarjeta micro SD. Y si nos vamos a la parte inferior, contaríamos con el altavoz, el micrófono y también tendríamos una entrada micro USB que sería normal. En la parte superior, puerto infrarrojo, como ya viene siendo habitual en Xiaomi, además de la entrada para el jack de 3,5. Y si nos vamos a la parte trasera, vamos a contar con la cámara, el doble flash LED de doble tono y tendríamos también el sensor de huellas dactilar. Si pasamos al frontal, aquí es donde más nos va a llamar la atención por el tamaño de la pantalla. Vamos a contar tanto con el auricular como la cámara delantera, además del sensor de proximidad, pantalla de 6,4 pulgadas que después revisaremos, y en la parte de abajo, y como viene siendo habitual, tres botones capacitivos, el retroceso, el home y la multitarea. En general me ha parecido un dispositivo que, por el tamaño que tiene, evidentemente no se va a hacer afín para cualquier tipo de usuario. Esto va muy orientado a la gente que le guste mucho el contenido multimedia, los juegos y demás, pero realmente me parece que está muy bien construido, sienta muy bien a la mano y sobre todo el peso me ha parecido que por el tamaño que tiene se siente muy ligero, y ahora cuando hablemos de la batería veremos que ahí no han escatimado tampoco. Ahora vamos a pasar a hablar del apartado del hardware, y aquí la verdad que muy contentos. Vamos a contar con Qualcomm, el Snapdragon 650. Este sería un hexacore que funcionaría a 1.4 GHz, 4 de sus núcleos, y a 1.8 los otros dos. Contaríamos con 3 GB de memoria RAM y esta sería la versión de 32 GB de almacenamiento, que realmente nos han dado un rendimiento espectacular. Hemos podido mover todos los juegos, todas las aplicaciones, fluidez increíble. En general la verdad que puedo decir que estoy muy contento, que el teléfono sea hecho para que todos los que quieran jugar a juegos que sean potentes, con grandes gráficos, no tengan ningún problema en todo tipo de juegos, ya sean, ya os digo, juegos como por ejemplo el FIFA 16, que son juegos que si no tienes un buen procesador y digamos un hardware en general bueno, se nota muchísimo que la jugabilidad no es buena, y en este caso sí que vamos a poder utilizarla. Además vamos a contar con una batería que sería bastante generosa, de 4850 mAh, un amperaje que, teniendo en cuenta el grosor del dispositivo, tampoco es ninguna locura. Quiero decir que no podían haber hecho tampoco mucho más, y que nos ha dejado muy buenas sensaciones. Vamos a llegar al final del día sin ningún problema con un 30, un 35% de batería. Si lo exprimes más, a lo mejor puede ser que llegue con algo menos, pero en general a mí me ha dejado más o menos ese porcentaje de batería. Y si no eres un usuario muy extremo, aunque este teléfono yo creo que es para meterle caña, sobre todo al multimedia, probablemente el día y medio te lo pueda hacer sin ningún problema. En cuanto a la conectividad, la verdad es que viene súper servido. Vamos a tener prácticamente de todo: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, tendríamos GPS, vamos a tener chip NFC también, radio FM, puerto infrarrojo, que ya lo hemos comentado al principio del vídeo. Y en cuanto al tema de la conexión, la velocidad de las conexiones tanto de Wi-Fi como de datos, la verdad que todo me ha funcionado bien, no he tenido ningún problema para descargas ni nada. Pero sí que es verdad que no contaríamos con la banda 800, que eso aquí en España la verdad que suele ser bastante polémico, pero realmente yo no he tenido ningún problema, por lo menos aquí en casa la cobertura es bastante buena, la velocidad también, me coge 4G sin problema, por lo que en este apartado la verdad que muy contento. Ahora pasamos a hablar del apartado de la pantalla. Contamos con un panel IPS de 6,4 pulgadas con resolución Full HD, que nos darían 342 píxeles por pulgada, además de que contamos también con Corning Gorilla Glass 4 como protección.
Aquí yo creo que siempre se abre el debate de si por el tamaño de la pantalla deberían de haber incorporado más resolución, 2K en este caso, pero la verdad que después de utilizarlo durante varios días tengo que decir que con Full HD me parece que han acertado tanto en el rendimiento con los juegos, ya que al mover menos resolución le va a costar siempre menos trabajo al hardware, como también en el apartado de la batería, ya que al ser menos resolución pues también vamos a tener un menor consumo. Entonces, salvo que lo vayas a utilizar en gafas de realidad virtual, que sí que te lo acercas mucho y puede ser que notes los píxeles, yo creo que en el día a día me parece que es un panel muy bueno. Y además aquí tengo que decir que hablándolo con Edward el otro día, estábamos comentando, bueno, comparando pantallas con el Zoom Z1, con el OnePlus 3, con el LED TV, y realmente los dos coincidimos en que los colores más naturales, sobre todo en el apartado del blanco, eran los del Xiaomi Mi Max. Nos parecía que era una pantalla muy buena, y aquí lo único que puedo decir es que estoy muy contento, que me parece un panel de muchísima calidad y que tanto para los juegos como para el multimedia no vamos a tener ningún problema. Si hablamos del tema del audio, lo que me ha gustado es que no lo hayan incorporado en la parte trasera como en el Redmi Note 3, lo han incorporado en la parte inferior. Sabemos que siempre es mejor delante por el tema de la obturación, pero el audio estaría, digamos, en la media, no va a ser un audio muy fuerte. O sea, aquí tenemos que decir que en comparación con la pantalla, con lo que han conseguido para que el multimedia sea lo mejor de este dispositivo, quizás si hubiesen metido un poquito de mejor audio o quizás un poquito más de volumen, habría sido mejor, pero como siempre os vamos a dejar un vídeo para que podáis escucharlo y también ver un poquito más la pantalla y ya saquéis vuestras propias conclusiones. Así que, dentro vídeo. Continuamos ahora con el apartado del software. Aquí contamos con Android 6.0.1, que evidentemente viene como en su capa de personalización, como siempre, con su fork, que sería MIUI 7.3, y que realmente funciona muy bien. Yo creo que todos conocemos MIUI, no he visto muchos cambios estos últimos años, pero realmente tanto la fluidez como la funcionalidad en general, las opciones que nos trae de configuración, sobre todo de personalización en general, funcionan muy bien. Vamos a contar con doble tap para poder desbloquear, que en un teléfono tan grande siempre es interesante. Radio FM, vamos a tener también, que también me parece que puede ir muy bien, el tema de la seguridad, donde podemos conceder permisos y demás. Y también pues aplicaciones como por ejemplo la grabadora, el reloj, que serían pues personalizadas también por MIUI y que realmente pues a mí por ejemplo me gustan mucho, aunque siempre digo y siempre diré en principio que me gusta más Android nativo, pero también os digo que funciona muy bien, muy fluido, y que de las capas que hay por ahí probablemente sea la que mejor optimizada esté. Así que tampoco quiero alargar mucho más esto, vamos a hablar un poco de lo que sería el sensor de huellas dactilar. Deciros que al principio parece que no me convencía, no sé por qué, parece que no terminaba de ir bien del todo, pero después de restaurarlo y volver a configurarlo empezó a funcionar perfectamente, es bastante rápido, no es el más rápido del mercado, pero tampoco es el más caro, por lo que yo creo que dentro de su precio está bastante bien, incluso a lo mejor un peldaño por encima de lo normal. Así que en este apartado debo decir que funciona muy bien, si pones el dedo en su sitio no te va a fallar en ningún momento, salvo pues eso, que lo tengas a lo mejor sudado o mojado, pero en general siempre ha respondido bien y es un sensor que, aunque está un poquito alto para mi gusto, en general ha funcionado bien y no tengo ninguna pega. Para ir terminando vamos a pasar a hablar del apartado fotográfico. Aquí contamos con un sensor de 16 megapíxeles para la cámara trasera con focal 2.0 y doble flash LED de doble tono. Y aquí tengo que decir que si bien el dispositivo me ha gustado en todos los apartados, en el apartado fotográfico para mí le falta un punto, digamos que estaría un escalón por debajo del resto del dispositivo, ya que por el precio que tiene realmente el teléfono funciona bien en todo, incluso en la cámara también, pero sí que está como un escalón por debajo. Es como si el teléfono pues tuviese todo de un gama media alta, pero la cámara de un gama media baja, digamos. No quiero decir que las fotografías sean malas, os estaré poniendo fotos para que lo veáis, pero es verdad que en condiciones de buena luz sí que daba un buen resultado, aunque a veces sobreexponía un poquito, pero en condiciones de baja luz, si estás en la calle con las luces de la calle y demás, más o menos es decente, pero si estás en casa y quieres hacer una fotografía a una zona que más o menos es oscura, pero que sabes que un teléfono de gama alta haría una buena fotografía, pues en este caso vamos a notar que crea demasiado ruido, que la imagen es bastante oscura y en general para tener un focal 2.0 creo que oscurece demasiado todas las imágenes. Entonces, no quiero decir que sea mala, ya estáis viendo las fotografías, me parece una cámara decente para el rango de precio en el que estamos, pero sí que es verdad que está un escalón por debajo del resto de los apartados. Otra cosa que quería comentar es que en la cámara de vídeo vamos a poder grabar tanto en cámara lenta, en 720 a 120 fotogramas por segundo, como en resolución 4K, que esto tampoco es muy habitual en dispositivos de este precio, aunque cada vez más, pero sí que es verdad que tampoco en este dispositivo en concreto me lo esperaba.
y en general pues la grabación de vídeo está bien, quizás la estabilización no sea ninguna locura, pero me ha dado un buen resultado. Y para la cámara frontal pues el gran angular no es demasiado llamativo y la fotografía en general, aunque es buena, tampoco mata. Pero bueno, diría que la cámara frontal sería para cumplir, vamos a hacer buenas fotografías en buenas condiciones de luz, pero en condiciones en las que la luz no sea tan buena, así que ya vamos a notar ruido y falta de detalle. Así que nada, androides, hasta aquí llegaríamos con el vídeo de hoy. Creo que estamos delante del que probablemente sea la mejor alternativa, sobre todo para los que os gusta mucho el contenido multimedia. Me parece un teléfono muy equilibrado, muy buenos materiales de construcción, se siente muy premium en la mano, además de que se siente ligero. Ya os digo que el peso no os deja engañar, que 203 gramos en un teléfono de estas dimensiones es una risa. Tenemos un buen panel IPS, contamos con un buen audio. Lo único que a lo mejor debería de ser un poquito mejor para ser ya redondo, pues sería la cámara. Pero también os digo que es que lo estoy comparando con el resto de apartados del móvil que me han parecido increíbles. Y sin embargo la cámara pues me parece que está un escalón por debajo. Pero en general me parece que es muy equilibrado y que realmente merece la pena. Así que como siempre, un enlace de compra en la descripción del vídeo a Gearbest, que estará por 249 euros. Y por lo que he estado viendo es probablemente el precio más barato. Así que si os interesa pues es una buena opción de compra. Así que nada, si os ha gustado pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis, nos dejáis un like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.